buenos días. El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa les da la más cordial bienvenida a la celebración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Por supuesto, les damos la bienvenida a quienes nos siguen en vivo a través del canal iberoamericano Señal que nos une, igualmente a través del canal YouTube Cotendoc MX. Por supuesto, también les damos la cordial bienvenida al canal de la televisión educativa, quienes se nos unirá también a esta transmisión en vivo. Mi nombre es Ana María Franco, de la Biblioteca de las Artes del CENAR. Tengo el honor de dar la bienvenida también a todos los asistentes que nos acompañan esta mañana, en especial a todos los invitados que esta mañana nos aportarán diversas reflexiones en torno precisamente a la importancia de la conservación, organización y difusión de estos acervos, a quien me permito darles la más cordial bienvenida y procedo a darles la bienvenida y a presentarlos. Esta mañana nos acompaña el doctor Gerardo Ojeda Castañeda, el maestro Ernesto Velázquez Briceño, director general de la Fonoteca Nacional, la doctora Silvia Salgado Ruelas, coordinadora de la Biblioteca Nacional de México de la UNAM, la maestra Mariela Salazar, profesional especializado y también colaboradora de la Fonoteca Nacional, el etnólogo Benjamín Muratalla, subdirector de la Fonoteca del INAH, y el licenciado Sigfrido Germán Rodríguez Chimal, de la División de Videofilmotecas de Canal 11, y también nos acompaña la maestra Carmen Soriano, coordinadora de la Unidad de Radio y Televisión del ILCE. Agradecemos también la participación a distancia de la maestra Alejandra Falla Zárate, directora de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, y Tatiana Duplat Ayala, directora del proyecto Señal Colombia. Es un placer que nos acompañen este día tan especial, en que el 27 de octubre es considerado ya Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, así establecido por la UNESCO a partir del año 2005. Y bueno, pues tengo el honor de cederle la palabra al doctor Gerardo Ojeda Castañeda. Él es coordinador académico de la Escuela del ESAE del ILCE. Bienvenido y le cedo la palabra, doctor. Muchísimas gracias, sobre todo a las personas que nos siguen a distancia, tanto en América como en Europa, que seguramente, igual que nosotros, estarán festejando este Día del Patrimonio Audiovisual, lo cual es muy importante. Hablo, en primer lugar, a nombre de nuestro director general, el doctor René Somoza y Palacio, que me pidió el día de ayer que por cuestiones de trabajo, lamentablemente no pudo estar, como ustedes lo están viendo, y me pide de favor, y sobre todo, que le agradeciera no solamente a las personas que están aquí presentes, doctora Silvia Salgado, el doctor me da, por favor, un saludo muy cordial, el licenciado Ernesto Velázquez, que más que asociado amigos de esta casa. Ernesto, gracias por estar aquí, y evidentemente a la organizadora de este evento, que es la maestra Carmen Soriano, responsable de radio y televisión. El doctor Somoza me pidió que realmente recordáramos en este Día del Mundial de Patrimonio Audiovisual lo importante que es esta fecha. Esta fecha lleva años, de alguna manera, aunque ya tenemos alguna pequeña historia respecto a este día, se llevan años donde la UNESCO, hace ya casi más de 2 décadas, planteó la importancia que tenían los archivos sonoros y audiovisuales. En aquella época, estamos hablando de los años 80, no se hablaba de patrimonio, se hablaba de la riqueza de los archivos sonoros y audiovisuales como parte de los documentos vivos que deberían de tener los seres humanos. Se reconocía ya en los años 80 la importancia de estos acervos audiovisuales, se reconocía sobre todo que eran testimonios de la historia y sobre todo eran recursos, y era muy importante señalar esto, eran recursos que podrían ser reutilizables para nuevas producciones audiovisuales. Se consideró en su momento que eran bienes intangibles, quizá porque las imágenes y sonidos las veíamos a través de otros medios y solamente se reconocían los soportes físicos como la importancia. No hay que olvidar que a partir de esta iniciativa se hablaba ya de la digitalización de estos archivos, de la conservación de estos archivos, y aquí yo creo que es importante también señalar esto. El patrimonio audiovisual y sobre todo el concepto audiovisual pues nos lleva a los medios audiovisuales. Anteriormente el medio audiovisual por excelencia era el cine,
No hay que olvidar también, y por eso es importante para el ILSE este día, que el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa nació en el año 1956, aunque se propuso en el año 54 en Montevideo, se propuso como un Instituto Latinoamericano de la Cinematografía Educativa. El ILSE nacía, pues, sabiendo que el cine como medio audiovisual por excelencia en ese momento tenía unos usos y unas aplicaciones educativas fundamentales. A partir de que el cine empieza a verse la importancia de conservar las películas, era evidente que las películas en soporte nitrato eran muy delicadas de conservar y sobre todo de resguardar, pues creo que el camino que nos enseñaron las filmotecas, las cinetecas, de cómo había que conservar ese patrimonio fue importante. No hay que olvidar que nuestro país sufrió en algún momento y de manera muy importante una pérdida fundamental de su Filmoteca Nacional en el momento de que se incendia la Cineteca en los años 80. Eso nos dio pie de que no solamente el cine había que conservarlo, era evidente que no solamente las imágenes estaban en las películas fílmicas, sino que ya existían nuevos medios audiovisuales. Inmediatamente se consideró que la televisión evidentemente era otro medio audiovisual, sui generis. No hay que olvidar que la televisión nació siendo un directo, posteriormente apareció el videotape, apareció el video. Por eso es importante saber que la conservación de las cintas de video existen muchos soportes, porque también igual que en el cine existen soportes en su dimensión de 16, 35, 70 milímetros, en el video pues existieron soportes que iban desde las cintas magnéticas de 2 pulgadas hasta las cintas pequeñas VHS. VHS. En realidad nosotros lo que queremos señalar justamente es de que por mucho tiempo nosotros nos dimos cuenta que había que conservar esos soportes físicos, que había que resguardarlos. Se pensaba que era importante que esos soportes estuvieran bien conservados, bien airados, con condiciones atmosféricas muy especiales, y se trabajó para ello, siempre pensando que lo valioso era el soporte que había que redescubrirlo. No es una contradicción, pero sí hay que señalarlo, que lo que más importa, más allá del soporte físico, que podría ser tangible, volvemos a ese bien intangible que son las imágenes y los sonidos. Son las imágenes y sonidos que están en esas cintas, en esos soportes, lo que realmente nosotros deberíamos de valorar y darle un énfasis especial. Incluso cuando se hace un presupuesto de producción, siempre se maneja presupuestos o se reconoce el valor de una cinta, de un soporte físico, cuando nos damos cuenta que lo más valioso son las imágenes y sonidos que estaban. Finalmente, y creemos que esto es importante, que aunque nosotros todavía en algunos de los aspectos, y seguramente en esta jornada también lo reconoceremos, salió también el patrimonio sonoro. No hay que olvidar que también costó bastante trabajo reconocer que la radio y el sonido eran también imágenes sonoras. Eran imágenes que de alguna manera podrían tener la categoría de audiovisuales. La radio se consideró mucho tiempo después un medio audiovisual debido a ese efecto de que la radio produce imágenes sonoras que aunque físicamente nosotros tenemos los sonidos, mentalmente nosotros reproducimos esas imágenes. El Día Mundial de Patrimonio Audiovisual, y con esto concluyo, no solamente la UNESCO lo impulsa, no solamente sus directores generales nos señalan este día siempre con un mensaje que ellos generan todos los días del Mundial del Patrimonio Audiovisual, los directores generales de la UNESCO lo mencionan, diciendo que es importante guardar esa memoria histórica que representa no solamente a través de los libros y de los documentos, sino a través de las imágenes, y creemos pues que si hoy día el Mundial Patrimonio Audiovisual no aparece la palabra sonora como discutiremos aquí, es porque este Día del Patrimonio Audiovisual ya considera que el medio sonoro es un medio audiovisual. El doctor Somoza tenía este interés muy enfático de decir por qué al ILSE le es importante. No hay que olvidar que el ILSE tiene una mediateca fundamental, una mediateca que conserva archivos de cine en 16 milímetros, de cine educativo,
y seguramente esta memoria del cine dedicado a la educación, seguramente nosotros somos parte de ese patrimonio. No hay que olvidar también otro tipo de patrimonios más allá de las imágenes en movimiento. Nosotros incorporamos, como incorpora ya mucha gente, la imagen fija, y sobre todo aquí en el ILSE por una característica muy especial, que fue la filmina. La filmina fue también una imagen fija que se utilizó en la educación, pero en la cual se le ponía, a raíz de que el profesor la utilizaba, le ponía justamente en ese uso educativo pedagógico, justamente le ponía quizá el soporte audiovisual. Es verdad que la filmina, como la fotografía, siguen siendo quizá no considerados medios audiovisuales en sí, pero no hay que olvidar que las imágenes fijas también están dentro de las imágenes en movimiento como su soporte, y eso hace que también para nosotros todos los archivos fotográficos y todos los archivos de imagen fija son importantes, incluyendo el grafismo. Agradecer nuevamente a los miembros de Contendoc, sobre todo, que ellos han venido haciendo una tarea sumamente importante. De ahí que creemos que México es un país que se sensibilizó muy rápidamente en este tema del patrimonio audiovisual, y es ahí, y creo que dentro de América Latina, y seguramente lo dirán muchos de los ponentes, México tiene justamente unas normas de catalogación, unas normas de clasificación, unas recomendaciones de preservación que nosotros como mexicanos, aunque trabajemos en el ILSE como organismo internacional, queremos dar simplemente esa visibilidad. Muchas gracias a ustedes y a todos los que nos han seguido por esta transmisión. Una felicitación, porque el Día del Patrimonio Audiovisual es un día de todos nosotros y no solamente de los que conservamos o tenemos acervos y archivos. Todos tenemos nuestro propio archivo audiovisual seguramente, y ahora más y que nunca usamos nuestro teléfono celular o móvil para tomar fotografías o videos. Muchas gracias. Agradecemos la valiosa participación del doctor Gerardo Ojeda, coordinador de la Escuela de Altos Estudios de la Comunicación Educativa, quien precisamente nos ha llevado a través de sus reflexiones a pensar sobre la importancia que implica esta celebración que hoy nos une esta mañana. A continuación, quiero ceder la palabra al maestro Ernesto Velázquez Briceño, director de la Fonoteca Nacional. Muchas gracias, muy buenos días. Desde luego es un gusto poder saludar a mis compañeros de mesa y a todos ustedes y a la gente que nos está viendo en este día que tiene tanta importancia para los que estamos aquí, para los que nos dedicamos precisamente a preservar el patrimonio audiovisual, pero creo que debe de estar inscrito en la importancia que tiene como el día de la celebración de una memoria del mundo que es el patrimonio audiovisual. Debo de decir que lo celebramos en condiciones bastante, no sé si contradictorias, o por lo menos bastante peligrosas. Estamos celebrando este Día del Patrimonio Audiovisual también dando un aviso de que nuestro patrimonio audiovisual está desapareciendo. Estamos celebrando la importancia que tiene su resguardo en medio de un ambiente difícil, sobre todo para los países latinoamericanos, por lo cual es muy importante que el ILSE tenga esta particular preocupación por hablar del tema, por poner sobre la mesa los riesgos tan notables que tenemos en nuestros países latinoamericanos en términos de preservación de patrimonio audiovisual. Voy a tratar de explicarme un poco más. Es cierto que este riesgo de la pérdida del patrimonio audiovisual no es solamente latinoamericano, sucede en todo el mundo. Cálculos recientes hablan de que para el año 2025 lo que no esté ya preservado en las condiciones necesarias de tecnología de punta, pues se va a perder. Pero en el caso de los países latinoamericanos tenemos el agravante de que ni siquiera hemos dado pasos tan importantes como debiéramos en los procesos de digitalización de nuestros acervos analógicos. E incluso tenemos severos riesgos en su resguardo, ya ni siquiera en su digitalización. Se han hecho esfuerzos notables por contar, como lo ha hecho la Universidad Nacional Autónoma de México,
con el resguardo en bóvedas de manera adecuada, con todas las condiciones técnicas que, como comentaba el doctor Ojeda, son de una peculiaridad muy clara, necesitan tener condiciones físicas, climatológicas, muy peculiares para que estén resguardados los materiales, pero bueno, el recorrido por lo que sucede en el interior de la República Mexicana y lo que sucede en algunos países latinoamericanos, pues es de una profunda tristeza, porque estamos, como decía el gran escritor mexicano Fernando Benítez, tomo el título de uno de sus libros más famosos y también, debo decirlo, más tristes. Estamos escribiendo un capítulo más del libro de los desastres. Él le llamó así al libro, donde hacía un recorrido por el patrimonio cultural que México había perdido a lo largo de los últimos siglos, y creo que nosotros estamos escribiendo un capítulo más de este libro de los desastres. Por eso, que este 27 de octubre sea una manera de alertar a que tenemos que duplicar los esfuerzos en un escenario verdaderamente cambiante. Todavía en Latinoamérica seguimos hablando de que hay que asumir las nuevas tecnologías digitales cuando ya ni son nuevas, ¿verdad? O mi querido y admirado doctor Ojeda decía hace un momento, ahora utilizamos el teléfono también para sacar video y para sacar fotografías. Richard Wright hace unos días aquí dando una conferencia en México hacía la broma espléndida de decir, no sé si se acuerdan que a través de este aparato también se pueden hacer llamadas de teléfono. Es decir, la realidad ha cambiado radicalmente. No podemos seguir hablando de nuevas tecnologías digitales, al contrario, el mundo se debate ahora en cómo están evolucionando esas tecnologías digitales, y esto nos lleva al planteamiento de que es necesario que existan políticas de Estado muy claras, políticas culturales muy sólidas en torno de la preservación. Agradezco como director de la Fonoteca que el doctor Ojeda también ponga sobre la mesa el tema de la necesidad de preservar el patrimonio sonoro. A veces se nos olvida que el patrimonio sonoro es tan importante como el trabajo que hace la Biblioteca Nacional resguardando incunables, o como lo que hace una cineteca guardando películas, o como lo que hacen las videotecas especializadas, de tal suerte que una importante pieza de este rompecabezas es el patrimonio sonoro. Quiero, para ceder la palabra a otros de mis colegas, poner también sobre la mesa que parte de la celebración de este día es el anuncio de el reinicio de trabajos de un proyecto de cooperación iberoamericano, de un programa de cooperación iberoamericano que tiene el nombre de Ibermemoria Sonora y Audiovisual, y que en alianza y partiendo del programa de cultura de la Secretaría General de Iberoamérica, encabeza ahora la Fonoteca Nacional, y que está buscando precisamente dar pasos muy firmes en la integración de los países de Iberoamérica para fomentar una cultura de preservación, en la creación de un inventario iberoamericano de acervos. Tener un inventario iberoamericano es un muy buen primer paso para protegerlos. Segundo, en la creación de un banco, por decirlo así, de expertos en la región para poder atender casos específicos de urgencia. Y tercero, en el lanzamiento de una convocatoria que va a buscar respaldar, financiar y apoyar proyectos que en materia de preservación del audiovisual estén desarrollándose en Iberoamérica. Curiosamente, en la última reunión de este programa de cooperación también emergieron dos cosas que creo que son muy importantes de mencionar ahora rápidamente. La primera, la inclusión de la fotografía en Ibermemoria Sonora y Audiovisual, y la segunda, el anuncio que hizo el doctor Ojeda, y que supongo que él comentará un poco más adelante, de la tercera edición del Diplomado Iberoamericano que
Ibermemoria y el ILSE, pero fundamentalmente el ILSE, desarrollamos. Y ese diplomado iberoamericano creo que es también una parte muy relevante, además de en el discurso decir lo que hay que hacer, en la academia hay que formar a los profesionales que tienen que hacerlo. Estos ámbitos creo que son los que se ponen sobre la mesa el día de hoy, pero celebrar el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual es celebrar la luz de la memoria que debemos de conservar en nuestros países y por eso es tan destacado este día. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del maestro Ernesto Velasco Briceño, director de la Fonoteca Nacional, y estas importantes reflexiones también en torno a todo lo que se ha logrado a estos proyectos relacionados con la conservación del patrimonio audiovisual. A continuación, quiero ceder la palabra a la doctora Silvia Salgado Ruelas, coordinadora de la Biblioteca Nacional de México de la UNAM, quien nos hablará sobre la importancia del patrimonio audiovisual. Buenos días a todos y saludo la celebración que este día estamos haciendo, la invitación que nos ha extendido el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y pues este foro que nos hace reflexionar y como dice la convocatoria que ha lanzado la UNESCO, hay que descubrir, compartir y recordar a través de este patrimonio que hemos heredado y que debemos heredar. No es nuestra propiedad, es algo que estamos recibiendo por ahora, pero que se llama patrimonio audiovisual y que tendremos que legar a la próxima generación, y ella a su vez tendremos que también decirle que este patrimonio, esta herencia sea transmitida a los que siguen. Yo de verdad agradezco esta invitación a nombre del doctor Pablo Mora, director de la Biblioteca Nacional de México, y quisiera empezar un poco la reflexión a la que se me ha convocado, pensando en el concepto que hoy nos reúne, que es Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, y se le ha llamado Día Mundial, no internacional, sino mundial, porque la celebración fue proclamada por la UNESCO. Es una agencia que está asociada a la ONU y en su calidad de institución educativa, científica, promotora de la comunicación también, se le llama así mundial por esa calidad de esta institución. Y hay que recordar que en octubre de 1980, hace ya unos años, la UNESCO tuvo una sesión en Belgrado, en la antigua Yugoslavia, y ahí lanzó las recomendaciones en torno a la protección, a la salvaguardia y a la conservación del patrimonio audiovisual. Pero antes de llamarlo audiovisual, se llamó la conservación de las imágenes en movimiento, que podían incluir o no sonido. Ahí todavía el sonido estaba en una situación no exacta. Entonces, en principio se habló de las imágenes en movimiento, que incluía la filmación, los documentos fílmicos, los documentales, lo televisivo, los videogramas, estas imágenes fijas pero que se ponían en movimiento, como señaló el doctor, y unos años después, 25 años después, ya en París, se vuelve a reunir la UNESCO y consideran que había que celebrar esos 25 años de esfuerzos de conmemoración de este patrimonio, y entonces sí se le empezó a llamar patrimonio audiovisual, aunque ya tenía el nombre, pero entonces se establece la celebración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, recordando aquellas primeras recomendaciones que son vigentes y que hay que atender. Y entonces, tanto se celebró la recomendación como que se estableció el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, y se ha estado impulsando desde entonces esta celebración. Y la UNESCO en ese momento se planteó, ¿qué hacemos? ¿Se hace esta celebración a partir de la cabeza, que es la UNESCO, o se reparte esta responsabilidad como debe de ser entre todos? Y así ha sido. Entonces, qué fortuna que hoy el ILSE nos convoque y entre todos tratemos de hacer
esta celebración, pero a la vez esta reflexión, este compromiso por cuidar uno de los documentos más efímeros con los que hemos nacido, crecido y heredaremos. El patrimonio audiovisual, a diferencia de los incunables, de los manuscritos, inclusive de los códices, es más efímero, más breve su vida, es más fugaz, es una especie de Blade Runner que está peleando por vivir y tiene solamente un tiempo limitadísimo. 2025 pareciera lejos, pero en realidad para muchos materiales audiovisuales va a ser una fecha fatal. Entonces, esto me lleva al concepto de preservación que ya existía tiempo atrás, pero que nos obliga a considerar nuevas tecnologías o tecnologías antiguas ya, pero que tenemos que estar migrando, revisando para estar salvando este material. Ahora en la pantalla estamos viendo un videocassette que, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional conservamos como 12,000 piezas de esas y están en peligro. Entra uno a la sala de videoteca y huele a vinagre, porque ese material está todo el tiempo deshaciéndose, está en peligro de extinción. Vivieron más los dinosaurios que estos materiales. Entonces, de verdad que tenemos enfrente un reto, un desafío, que es recibimos un patrimonio, lo tenemos que legar en las mejores condiciones posibles, y para eso hay un compromiso no solo de Estado, hay un compromiso de todos nosotros. Somos productores, somos cuidadores y somos usuarios del patrimonio audiovisual. En el caso de la Biblioteca Nacional, nos toca compilar la producción nacional, imagínense, la producción nacional de estos materiales y pues tenerlos en la mejor manera organizados, preservarlos, ponerlos a disposición de los usuarios y tratar de que todo el tiempo estén disponibles, estén accesibles al más largo plazo posible. Esto pues nos ha llevado al interior de la institución a reflexionar qué debemos de hacer, qué podemos hacer, y hemos pedido la ayuda de la Fonoteca, de la Cineteca Nacionales, de la Hemeroteca Nacional, para que entre un conjunto más amplio de instituciones especializadas en estos materiales nos hagamos responsables del depósito legal, de la recepción conjunta de estos materiales para que en la medida de lo posible los conservemos. Y en esta discusión que hemos tenido, en estas reuniones que hemos tenido junto con la Biblioteca del Congreso, que también es depositaria en este momento legal de esta producción nacional, nos hemos puesto a discutir qué podemos hacer ante este impacto que es la producción audiovisual digital que nos rebasa. Somos muy capaces de catalogar y conservar incunables, manuscritos, libros impresos, etcétera, pero el material documental, audiovisual, digital, es realmente el reto de este momento. No hemos sido capaces de enfrentar el paso del papel a la cinta, al video, a lo sonoro, a lo radiofónico, a los programas radiofónicos, y ya estamos en un formato digital que está por encima de nuestra capacidad. Entonces, pues es una discusión, me parece que amplia, tiene que ser una responsabilidad de todos, y hay un impacto económico muy fuerte en esto. Tendremos que discutirlo en la Cámara de Diputados, en las comisiones de presupuesto, para que se considere este impacto que va a ser para estas instituciones depositarias que estamos invitando a colaborar en esta iniciativa de reforma de depósito legal que va a incluir lo digital. Y aquí vamos a tener que empezar a ver ¿qué papel jugamos todos en la preservación de los archivos que producimos? ¿Qué posibilidad tenemos de intercambiar experiencias con los hermanos latinoamericanos? Que por cierto ahora tenemos una asamblea de directores de bibliotecas nacionales en la Biblioteca Nacional, y ahí todos estamos compartiendo esta problemática de cómo conservar
esos archivos, esos documentos audiovisuales, a veces ni siquiera volteamos a ver la sala de videoteca ni de fonoteca porque nos asusta, mejor queda cerrada porque no sabemos ni siquiera cómo organizarla. Entonces, de verdad que tenemos un reto y creo que un día como hoy es cuando podemos empezar a pensar en esta invitación que nos hace la UNESCO, que es, vamos a descubrir un mundo de imágenes, de sonidos, nosotros mismos somos los que los producimos y nos hacen viajar, descubrir mundos anteriores, tiempos pasados, pero que también nos permiten reflejar este tiempo actual, estos momentos que estamos viviendo y que son justamente los documentos audiovisuales los que nos permiten captar esta situación. Ya no a veces la nota periodística nos dice qué está sucediendo, sino es justamente esta grabación, ese teléfono que saca una imagen o la grabación que puede tener la colega que está escribiendo algunas cosas. A lo mejor nos está grabando este mismo micrófono, la cámara. Es un mundo audiovisual en el que estamos insertos y realmente es un reto poder guardarlo, pero si lo perdemos, vamos a perder algo que ya los libros no están registrando, ya los libros están en otro ámbito de registro histórico, el mismo diario, los periódicos están en otro registro. Esta cotidianeidad que nos da el audiovisual no lo tienen algunos medios que se inventaron hace tiempo, pero que estos medios que nacieron con nosotros, con nuestro siglo o con nuestros siglos, son los que nos están dando el pulso de esta época. Yo quisiera hacer la lectura de estas frases que nos ha dado la UNESCO y con esto voy a concluir mi participación. Son tres los verbos que nos ha dicho la UNESCO que sería conveniente recordar en este día, que es descubrir, compartir y de recordar. Entonces, dice de descubrir, cada día cientos de miles de grabaciones son capturadas, conservadas y anotadas por archivistas para permitir la búsqueda, descubrimiento, nuevas interpretaciones, usos para descubrir imágenes en movimiento y grabaciones de sonido. Celebra los viajes de descubrimiento solo posibles gracias a la conservación y preservación de sus archivos. Muestra y promueve su misión y trabajo. Compartir los medios digitales que han creado oportunidades como nunca antes para que los archivos se conecten directamente con sus públicos, compartiendo y atrayendo nuevas audiciones de manera cada vez más nuevas. Promociona tus eventos de archivo compartido y celebraciones con la comunidad de archivos en todo el mundo. Recordar. Los archivos audiovisuales son una piedra angular de la memoria del mundo, con grabaciones que permiten a las generaciones futuras recordar y dar contexto a nuestra historia, cultura y humanidad, compartida durante más de un siglo. Promueva una mayor comprensión del papel único de los archivos audiovisuales y la necesidad de que sea salvaguardada, preservada y protegida como parte de nuestro patrimonio mundial. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Silvia Salgado Ruelas, coordinadora de la Biblioteca Nacional de México de la UNAM, estas reflexiones en torno precisamente a cómo surgió la celebración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual y, por supuesto, estos importantes verbos que debemos de aplicar todos los días quienes estamos en contacto y tenemos a nuestro cargo la custodia de importantes acervos. A continuación, quiero ceder la palabra al doctor Gerardo Ojeda Castañeda, coordinador académico de la Escuela de la Escuela de Altos Estudios de la Comunicación Educativa, quien nos hablará precisamente de los diferentes programas académicos que ofrece el ESAE. Adelante, doctor. Gracias. Perdón que nuevamente utilice la palabra, pareciera que no hay otro invitado, ¿no? Así que una disculpa, doctora. Un gran invitado. Bueno, yo retomo, aunque traemos una presentación, yo más bien quisiera señalar, sobre todo nos interesa el diálogo, el debate con ustedes, sus reflexiones. Tal como decía el licenciado Velázquez, este programa iberoamericano que así hemos bautizado en Patrimonio Sonoro y Audiovisual se genera hace 4 años justamente, cuando Fonoteca Nacional nos invita a reflexionar debido a que se creaba el programa Ibermemoria, que también ya ha señalado el licenciado Velázquez, y que ese programa Ibermemoria, justamente como todos esos programas de cooperación de las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, pues invitaban a los países
justamente este llamado que la UNESCO viene haciendo desde tantos años, como bien dice la doctora Salgado, de que esos patrimonios estaban en peligro e iban a desaparecer. El programa Ibermemoria, que es un programa que lanza México a través de la Fonoteca Nacional, se los presenta a los diferentes países que se van adhiriendo, tengo entendido, y quizá el licenciado Velázquez me corrija, de 8 países en ese momento cuando me invitan a colaborar, 8 países que se adherían. Es verdad que en otros países, y eso por eso también lo señalábamos al principio, era importante ya la reflexión que se hacía desde las cinetecas y de las filmotecas, lo importante era ese papel de la conservación y de la preservación, era el eje central que se venía trabajando en todas esas reuniones, en esos congresos, sobre todo desde la parte del cine, cómo conservar y preservar las películas fílmicas, y se trasladaba esa preocupación a los otros medios audiovisuales que hemos comentado. Sin embargo, yo creo que era ahí lo importante. Ya había también un debate que quizá también la doctora Salgado, pues por la falta de tiempo no nos los dijo, esa idea de que el archivista era como una especie del fondo del cajón perdido, ¿no? El archivo audiovisual era y perdón que yo use esa metáfora, era como la obra, el drenaje subterráneo que no se veía. Sabíamos que existía, que estaba guardado en un rincón, pero que lamentablemente, a pesar de que se utilizaba, y ese es un concepto que veremos, a pesar de que se utilizaba, la mayoría de las profesionales que trabajaban en los archivos audiovisuales, pues eran personas que es verdad que habría sus excepciones que habían llegado ahí por su interés personal propio a trabajar en los archivos, gente que quizá venía del tema de la formación de bibliotecas, que tenía ya una cierta empatía por los temas de archivo, pero la mayoría de los archivos audiovisuales, si hablamos de radio y de televisión, casi siempre era gente que llegaba porque no le colocaban otro lugar. Yo siempre he dicho, y suena peyorativo, pero el mal productor era el que iba al archivo. El que no sabía producir era el que podía conservar las imágenes, y de ahí que llegara la gran mayoría de los archivos, llegaban justamente gente que sí venía de los medios audiovisuales como productores, pero que no tenían tampoco una formación en materia de documentación, y en este caso muy especializada, sonora y audiovisual. Cuando se hace este diagnóstico de que en el cine se estaba trabajando una formación muy fuerte para todas las personas que trabajaban en las filmotecas y cinetecas, pues se llegó también a esta posibilidad, a esa propuesta que también desde la UNESCO ya se venía haciendo, de formar personal especializado con una cierta titulación, con un cierto reconocimiento, que se superara ese trabajo del saber hacer simplemente por el trabajo cotidiano. Cuando la directora general en ese momento de Ibermemoria Sonora y Audiovisual nos invita a que reflexionemos sobre este tema de la formación, nosotros inmediatamente sacamos muchas de las experiencias que ya se estaban dando en otros países, pero en especial 2 países muy cercanos a nosotros, que era Francia y España. Francia y España habían creado ya incluso unos estándares para la certificación profesional de las personas que están trabajando en los archivos sonoros y audiovisuales, y esos estándares ellos los presentaban desde dos perspectivas. La primera, de actualizar y especializar y certificar el saber hacer de las personas que ya estaban trabajando en los archivos. Y la segunda era crear nuevas profesiones para aquellas personas que vieran en los archivos sonoros y audiovisuales también un campo de trabajo muy importante. Es decir, intentar convencer sobre todo a los profesionales, porque también hay que señalar que las carreras de comunicación audiovisual se generan en los años 90, la formación de comunicación audiovisual se genera en esos años, cuando anteriormente era periodismo o era simplemente ciencias de la comunicación en general. Esa especialidad de comunicación audiovisual viene a reforzar justamente esa idea de formar gente especializada en los medios audiovisuales y no en todos los medios, sobre todo radio y televisión, aunque muchos de ellos pasaba también al cine en el momento en que ellos veían que el cine pues realmente seguía siendo como la gran esfera que compartía todas estas imágenes en movimiento. A raíz de eso nosotros sí consideramos que las personas responsables de los archivos tenían que recibir una certificación, un reconocimiento, y por otro lado había que preparar estas nuevas profesiones para nuevas gentes, sobre todo de ciencias de la comunicación, que vieran en los archivos no como el sueño frustrado de no ser realizadores, editores
guionistas, etcétera, etcétera, sino que vieran en el archivo el papel importante que hoy día, finalmente, creo yo, y perdona que sea tan optimista a pesar del pesimismo de mi compañero Velázquez diciendo que se van a perder todos, yo quiero pensar que no, que vendrán nuevas generaciones con estos nuevos perfiles, que se han dado cuenta del valor y la importancia de los propios archivos a través de la formación. Esta propuesta surge, pues, desde hace 3 años, surge como una maestría. Yo sí lo quiero señalar porque es importante. Cuando nosotros proponemos desde Madrid, España, que en ese momento yo trabajaba allá, se propone justamente que se haga una maestría. Es decir, gente que venga de las carreras de licenciaturas de comunicación, sobre todo comunicación audiovisual, y que vean en esa especialidad del uso de los archivos y sobre todo de la preservación y la conservación, vieran como una especialización, una especialidad y, ¿por qué no?, una maestría. En ese momento, el programa Ibermemoria, los logos que ustedes ven ahí, se logra conjuntar 3 grandes instituciones dedicadas a este tema de la preservación de los archivos, que es el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, la Fonoteca Nacional a través, en aquel momento, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, hoy día Secretaría de Cultura, y evidentemente un proveedor oficial de imágenes dedicadas a la educación, que era la Televisión Educativa, la Dirección General de Televisión Educativa, a través del Centro de Estudios, de Capacitación Televisiva. Hay que señalar que estas 3 instituciones ya tenían su experiencia formativa. El CETE, el Centro de Entrenamiento de Televisivo, había generado el primer diplomado en documentación audiovisual hacia los años 90, porque ya había esa reflexión profunda. Quiero señalar, y perdón porque la omitimos, México también había vivido una experiencia que yo, después de vivirla en sus orígenes, la perdí, pero que hoy día también nos acerca, es que se había creado a partir de una iniciativa que venía desde la televisión educativa de la Secretaría de Educación Pública de México, la creación de la flamante Videoteca Nacional Educativa, ¿no? Un edificio maravilloso, con unas instalaciones tecnológicas maravillosas, que hacia finales de los años 90 y principios de los 2000 se crea, y que ahora lamentablemente, y que gestiona, perdón que lo diga, lo gestiona el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, impulsa ese proyecto de la Videoteca Nacional Educativa, los primeros marcos de la catalogación de las normas, tanto para los archivos sonoros como los audiovisuales. Se piensa que desde esa Videoteca Nacional, que tuvo una inversión multimillonaria en pesos mexicanos, pero también millonaria en dólares, hace que esa Videoteca Nacional surja en el seno del ILSE y que de alguna manera ese edificio lo heredamos, es el edificio donde estaba la biblioteca, es el edificio donde estaba, hasta hace 3 semanas, la Escuela de Altos Estudios Superiores del ILSE, ¿no? Lamentablemente el temblor nos hizo perder uno de los edificios, pero nosotros siempre hemos creído, cuando llegamos a la Escuela de Altos Estudios, que ahí estábamos responsables de eso, que fue un proyecto que quiso ser y que no fue, pero que habría que seguir reivindicando. Nosotros pues hemos preparado este programa iberoamericano, se impartieron, como bien dijo el licenciado Velázquez, 2 diplomados iberoamericanos. ¿Por qué son iberoamericanos? Porque por un lado son generados desde la iniciativa del programa Ibermemoria. Son iberoamericanos porque sus profesores, los docentes, tutores o especialistas vienen del mundo iberoamericano, aunque de vez en cuando se nos cuele algún inglés o algún francés, pero la gran mayoría son iberoamericanos los que trabajamos. Y son iberoamericanos porque sus estudiantes son iberoamericanos. Realmente las dos, se dejó un poco de lado la maestría, porque se pensó que era muy largo especializar durante 2 años, se pensó que era mejor hacer una formación muy corta de 6 meses y se crearon estos diplomados iberoamericanos, más que con una certificación que registra la Secretaría de Educación Pública a través del Centro de Capacitación Cinematográfica, que le da un reconocimiento a ese diplomado en materia de competencia laboral. Esos 2 diplomados nos dieron pie a que realmente, y lo dirigimos mucho, y por eso es cuando ustedes leen en esas láminas a quiénes vamos dirigido, nosotros nos estamos dirigiendo especialmente antes que los propios egresados de las carreras de Ciencias de la Información, Comunicación o Periodismo Audiovisual, evidentemente Documentación y Bibliotecología, nos dirigimos a las personas que ya están trabajando en los archivos audiovisuales. El 90%, por no decir casi el 98%, casi 100%
de nuestros egresados de esos 2 diplomados han sido personas que están trabajando en los archivos sonoros audiovisuales. Se les pide que este diplomado, que es un diplomado profesionalizante, tome el ejemplo y la práctica real de esos archivos. Para nosotros ha sido muy importante que las personas que trabajan, y creemos que ese es el reconocimiento, las personas que trabajan en los archivos se sienten muy contentos de ser reconocidos. Concluyo diciéndoles que a partir de este año, y lo vuelvo a anunciar como lo anuncié en la reunión de la FIAT pasadas, como se anunció en la reunión de la FIAT pasada por parte del coordinador de este programa iberoamericano, que fue el responsable de los archivos audiovisuales de Radio y Televisión Española, que ahora es nuestro coordinador académico, Carlos Hernández, que ojalá nos esté escuchando desde Madrid, España. Nosotros sí pensamos que era el momento de crear un programa de posgrado y de formación continua, incluyendo la certificación. Este programa, si lo vamos pasando rápidamente, tiene estas diferentes modalidades. El diplomado, es verdad, duraba 9 meses, como les decía. La modalidad es virtual, porque trabajamos en línea con todos los estudiantes que se inscriben, con los propios tutores, y sobre todo las estrategias que nosotros aquí estamos planteando es de que estamos generando recursos pedagógicos y didácticos interactivos. Es el momento, yo creo, cuando entremos a este programa y con las tecnologías existentes, que tenemos que crear recursos didácticos de simulación, es decir, cómo podemos simular desde la realidad aumentada o la realidad virtual, cómo podemos simular archivos para que la gente pueda trabajar. El claustro es también muy importante porque, como les comento, son grandes expertos de los archivos. Podemos señalar 2 de nuestros grandes instituciones que trabajan con nosotros en este programa, que es el Instituto Nacional del Audiovisual francés, cuya reputación en este trabajo lleva ya bastantes décadas, pero también, por ejemplo, de la Fonoteca Suiza, que también es una colaboración que trae la Fonoteca Nacional, o bien con expertos que trabajan en la BBC, con expertos que trabajan en la Universidad Carlos III de Madrid, con expertos que trabajan en el Instituto Oficial de Radio y Televisión Española, y por qué no hablar de nuestros compañeros, que seguramente veremos el testimonio hoy, de Colombia, que también trabajan desde hace muchos años, vienen trabajando muy fuertemente nuestros compañeros colombianos, también en algunos diplomados de formación en este mismo tema de gestión de centros de documentación audiovisual. Concluyo diciéndolo, y sería lo más importante quizá que ustedes conozcan el día de hoy, diciendo que nuestro programa iberoamericano justamente trabaja esas 2 áreas. Trabaja el área del posgrado, ofreciendo una maestría y 3 especialidades. Es importante saber, y lo decía también la doctora Salgado, es importante la preservación. Nosotros estamos sacando una especialidad en preservación, estamos sacando una especialidad en documentación, en catalogación, y una especialidad que para nosotros, y creo que todos ya tenemos ese frente común, los archivos audiovisuales, y es verdad, lo dice la doctora Salgado, es importante dejar una herencia a las próximas generaciones, pero nosotros creemos que los archivos son actuales y sobre todo, y eso es parte del módulo final que tenemos y es una de las especialidades, los archivos hay que valorizarlos, hay que darles un valor social, y ese valor social solo se le puede dar por el uso, no solamente por el acceso, no solamente que sean accesibles a la gente. Hay que dar esos archivos para que la gente los reutilice y genere nuevos contenidos. Hay una corriente muy importante en este momento que le da un valor significativo a los archivos, que son las llamadas curadurías audiovisuales. Cómo recuperamos esos archivos y los volvemos a poner en disposición y en valor a través de una nueva mirada, a través de una nueva propuesta. Nuestro último módulo, que es nuestra especialización sobre explotación, uso, ahí le cambiamos a veces valoración, va en ese sentido. Un archivo bien preservado, pero sin acceso y sin utilización, es un archivo que sí, lo va a heredar las próximas generaciones, pero yo creo que nosotros como responsables de estas generaciones tenemos que indicarles el camino de cómo pueden ser reutilizados. Los módulos que de alguna manera componen la maestría, se van a convertir, sobre todo para aquellas personas, porque también esa es una realidad, que no tienen licenciatura universitaria, porque para entrar a una especialidad y una maestría se exige el título universitario,
Pero para aquellas personas que no tienen esa titulación, nosotros estamos transformando esos 4 módulos en 4 diplomados profesionalizantes. Para gente que tenga experiencia, tenga interés, pero que no tenga licenciatura, esos mismos programas de estudio podrán ser ofrecidos a través de los diplomados que vamos a partir del mes de enero. Y finalmente, nuestro nuevo doctorado que iniciamos a finales de este mes, es decir, dentro de unos pocos días, el ILSE lanza por primera vez su primer doctorado justamente en innovación, comunicación y tecnologías educativas, y una línea de nuestro doctorado va a ser justamente el patrimonio sonoro y audiovisual. Es decir, gente que tenga una maestría, pero que quiere investigar, experimentar sobre el tema del patrimonio sonoro y audiovisual, no lo duden, ni perdone que suene a comercial, inscríbanse a nuestro doctorado, porque ahí tendrán la línea de investigación que les permitirá doctorarse. Así que, maestros, bienvenidos sean a este nuevo programa de Iberoamericano de Patrimonio Sonoro y Audiovisual, que creo que lo impulsaremos con muchísimo entusiasmo desde el propio programa Ibermemoria, tal como nos los ha manifestado, como también por la Secretaría de Educación Pública, que reconoce los estudios universitarios a través del ILSE, y nos estamos abriendo justamente por ese carácter iberoamericano a otras universidades y a otras instituciones de América Latina que quieran compartir con nosotros este interés de la formación y certificación profesional de los recursos existentes ahorita en los archivos, pero también para las futuras profesiones, sobre todo de las carreras de ciencias de la comunicación. Bienvenidos sean también a esta nueva propuesta y ojalá pueda contar con todos ustedes. Empezando por usted, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor Gerardo Ojeda Castañeda, coordinador académico del ESAE. Definitivamente sumamente atrayente todo lo que nos acaba de presentar en torno a estas opciones de formación académica que nos están ofreciendo precisamente el ILSE y que responde a muchos de los retos y necesidades que enfrentamos día a día en nuestras instituciones. A continuación, me permito ceder la palabra a la maestra Mariela Salazar, precisamente profesora del ESAE y también colaboradora de la Fonoteca Nacional, quien nos hablará sobre el tema de la conservación, conclusiones del evento FIAT del programa Ibermemoria. Muy buenos días. Estoy muy agradecida con el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa y con los organizadores de este evento por haberme invitado a celebrar el Día Internacional del Patrimonio Audiovisual, cuyo lema es descubrir, recordar y compartir. Precisamente voy a mover un poquito esto. El patrimonio audiovisual nos permite evocar, conocer una historia con diferentes perspectivas sobre un hecho, donde hablan los protagonistas, pero también donde hablan los que acompañan a los protagonistas, donde se construye y se desconstruye un hecho, un personaje, un lugar, un tiempo, un espacio, donde ese gran lienzo, donde damos pinceladas, que es nuestro siglo XX y XXI, y por tanto se plasma nuestra cultura, nuestra cosmovisión que tenemos y una parte del aspecto inteligible del ser humano. Precisamente la conservación, que es el tema que yo manejo, es el conjunto de lineamientos y procedimientos integrales que tiene como objetivo evitar o minimizar futuros deterioros y pérdidas, lograr la permanencia y el acceso a los contenidos de los documentos sonoros para el futuro. Se basa, por supuesto, en prácticas adecuadas, en el manejo de los documentos y en las medidas que protegen a estos documentos. En el campo de la prevención van desde las condiciones ambientales, como control de temperatura, humedad relativa y contaminación, hasta la conservación curativa y la restauración. Gracias a la conservación, podemos recordar tal y como el lema de este día nos indica, que es recordar. Por ello, les comparto a ustedes este audio y me gustaría que todos los participantes cerraran por un segundo sus ojos y después de esta escucha me pudieran decir a distancia qué les evocó este fragmento.
Acontecimiento cumbre del cine mexicano. María Félix y Pedro Infante juntos por única vez en Tizoc, filmada en Cinemascope y bellísimos colores naturales. Tizoc, la película que triunfó en el Festival Internacional de Berlín, Conquistó Europa y conquistará a todo el mundo. Tizoc, la película que por primera vez en la historia del cine en México se estrena simultáneamente en 4 grandes salas. Ve a Tizoc desde el miércoles en el Alameda, O en el Cine Las Américas, o en el Mariscala, o en el Polanco. Bueno, pues precisamente este audio nos evoca un hecho, una época, y tenemos una relación con este sonido. Estamos hablando del estreno de la película Tizoc, nos habla de un cine que ya no existe, pero que podemos evocar, y de una época, de 1957. Entonces, aunque este audio no es la película, sí nos da información sobre el estreno de la misma, del lugar donde se realizó y de los premios que recibió esta cinta. Precisamente, también el tema de la voz del locutor, y podríamos decir que con este audio nos remontamos a esas épocas, o probablemente quien esté mucho más joven, a lo mejor a sus abuelos o a sus bisabuelos. Precisamente en la Fonoteca Nacional se trabaja para descubrir y gestionar nuevas colecciones, fondos que por mucho tiempo han estado olvidados y esperando a ser encontrados en los lugares más recónditos. Así que, como ustedes observarán en esas fotos, pues sí llegan a ser un poco escalofriantes, pero me da mucho gusto porque les voy a contar qué pasa con eso, o qué pasó con esos documentos cuyas fotos ven ahí. Precisamente son varias colecciones que se han rescatado desde la Fonoteca Nacional y que han tenido problemas con deterioro físico, químico o biológico. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Precisamente trabajamos en métodos de conservación preventiva y curativa. Hacemos un control del medio ambiente, tenemos un manejo y una manipulación adecuada, tenemos un espacio que son las bóvedas de conservación, tenemos un área de cuarentena, tenemos una bóveda de tránsito donde ponemos a los diferentes documentos de acuerdo al estado en el que se encuentran. Tenemos sistemas de medición y evaluación para la conservación preventiva. Tenemos bitácoras que nos indican lecturas de los medios ambientes y también estudios de microclima dentro de las bóvedas. También se utilizan materiales de conservación, como los que ustedes pueden observar en las fotografías, esas cajas de polipropileno que fungen como segundas guardas de protección para los discos de 78, que son sumamente frágiles. También hay seguridades y planes de emergencia para los documentos sonoros, desde que hay un acceso restringido para estos materiales, de que solamente trabajan los administradores dentro de, y como observarán a nuestros conservadores, ellos siempre andan con sus uniformes, con sus batas y sus guantes, que son parte de su uniforme diario para la conservación, protección de ellos y también protección hacia los documentos sonoros con los que trabajan. Pero también aplicamos técnicas de conservación. Es fundamental, la mayoría de todos esos acervos que ustedes observaron, pues están en condiciones no muy buenas, y entonces lo que nosotros hacemos es, les digo que somos los médicos de los documentos sonoros, y así nos sentimos. A veces hay algunos documentos que requieren intervenciones como cirugías, y nosotros lo que hacemos, aquí Selenita, por ejemplo, que aparece en la pantalla, está haciendo una limpieza de cinta, limpieza de disco analógico, también hacemos limpiezas de discos compactos, cintas de carrete abierto, y esa foto que ven ustedes ahí es la limpieza con cepillo de fibra de carbón. Observen el tamaño del cepillo, es un disco de 25, 35 centímetros, 30 centímetros de diámetro, y entonces el conservador, con toda la paciencia del mundo, a veces durante 8 horas está limpie y limpie y limpie este disco.
Déjeme decirle que todas las técnicas de conservación que se trabajan allí en la Fonoteca Nacional están documentadas, forman parte de los flujos de trabajo y hay un documento que se llama Lineamientos de Conservación de los Documentos Sonoros de la Fonoteca Nacional. Y por último, también nos apoyan algunas tecnologías de la conservación, como ustedes observarán, la lavadora de discos, también tenemos una cámara climática que nos permite hacer tratamientos térmicos, se cuentan con deshumidificadores pequeños para área como puede ser el área de tránsito, pero también con grandes deshumidificadores como son Mounters, que son bastante grandes y robustos para lograr una temperatura y una humedad adecuada dentro de nuestras instalaciones, y las evaporadoras que nos permiten controlar la temperatura también. Ahora ya estas tecnologías de conservación ya hay mucho mejores, como las unidades manejadoras de aire, que además de lograr controlar temperatura y humedad, también nos apoya mucho con la limpieza del medio ambiente que se genera dentro del acervo. Y bueno, como les comentaba, esto no podría ser sin la sistematización y conservación de todas estas prácticas. Hay flujos, hay procedimientos, hay lineamientos, y lo más importante es también tenemos formatos que llenamos, porque al inicio de la Fonoteca Nacional teníamos tanto trabajo que nos olvidábamos de documentarlo todo, ¿no? Pero cuando nos dimos cuenta, les estoy hablando que fueron los primeros meses, de que teníamos que llevar un control de todo lo que estábamos limpiando, de todo lo que estaba ingresando, entonces decidimos tener bases pequeñas de conservación, muy sencillas, de todos los trabajos que estábamos realizando. Y me gustaría que pudiéramos escuchar el siguiente audio. Y les voy a platicar un poquito sobre este audio. Este es un audio que pertenece a un testimonio zapatistas y vamos a escucharlo. Félix Garduño Nava. CENI, Certificado Nacional de Nivel de Idioma. Bueno, les platico de este archivo que ya no lo pudimos escuchar. Es un audio de la colección de testimonios zapatistas y es una entrevista a don Félix Garduño Nava que se le hizo en 1985 y donde relata la toma de Chilpancingo. Entonces, ese documento formó parte de una película que nunca se pudo editar, pero que están ahí las entrevistas y que tenían un gran deterioro biológico, tenían demasiado hongo, ha sido una de las colecciones más severas que hemos tratado en Fonoteca Nacional. El hongo estaba de una manera impresionante y se logró rescatar. Ustedes pueden encontrar esta colección en la Fonoteca Nacional, en donde relatan cuestiones como ¿por qué me fui a la revolución? En donde dicen, pues me fui a la revolución porque mi patrón me pegaba, o dicen también qué personajes ellos conocieron en la revolución, o qué hacían ellos, cómo peleaban en la revolución, por qué se unieron a este movimiento. Entonces es muy interesante el trabajo que hicieron de recopilación de estas entrevistas y que están disponibles en la Fonoteca Nacional. Por último, me gustaría recordar una de las tantas historias de la Fonoteca Nacional, y aquí les voy a platicar. Yo les digo que detrás de cada documento sonoro o detrás de cada colección hay una historia que contar, pero no solo una historia de contar del contenido mismo, sino de lo que está alrededor de cómo llega esa colección a una institución como la Fonoteca Nacional. Pues resulta que un día estábamos Teo Hernández, quien es el coordinador de nuestro catálogo de música mexicana de concierto, estábamos en el CENIDIM
y entonces queríamos hacer una mudanza, íbamos a traernos algunos documentos a la fonoteca y descubrimos, ¿no?, entre Teo y yo un disco que no era editado, de Ponce, Manuel M. Ponce, donde viene una entrevista y donde viene una de sus primeras sinfonías que hizo, la Sinfonía del Sarampión, y también una entrevista de él que habla, o sea, él va hablando sobre su trayectoria, sobre sus primeros sinfonías, sus primeras composiciones, y va tocando al piano. Entonces, es muy bello. Cuando nos dimos cuenta de ese documento que estaba ahí en el CENIDIM, nos miramos, Teo y yo, como cómplices, y fuimos a hablar inmediatamente con la jefa del CENIDIM y le dijimos que sería muy importante que pudiéramos tener ese documento en la Fonoteca Nacional y que pudiéramos hacer una digitalización. Entonces nos llevamos esos discos, los envolvimos, llegamos a la fonoteca, hicimos trabajo de limpieza, de conservación, se estabilizó el documento, y el día de hoy ustedes los invito para que recuerden, evoquen precisamente lo que es parte del patrimonio nacional con esa grabación de Ponce, que está disponible también en la Fonoteca Nacional y está en la página de internet como un audio del día. Muchas gracias y Muchas gracias, estoy a maestra sus Mariela órdenes. Salazar. Le agradecemos estos interesantes comentarios y reflexiones en torno a la importancia de la conservación, que implica tantas actividades, precisamente con la importancia que nos lleva a conservar estos acervos que incluyen en sí mismo tantos valores testimoniales que nos llevan a conocer otros momentos y nos llevan a rememorar también otras historias. Ahora procedo a dar la palabra al etnólogo Benjamín Muratalla, subdirector de la Fonoteca de Lina, quien nos hablará sobre el valor antropológico e histórico de los registros sonoros. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Reciban el saludo cordial de todas las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, principalmente de nuestro director general, el antropólogo Diego Prieto. Nos da verdaderamente mucho gusto participar en este evento. Modestia aparte, somos tenaces pioneros de hace muchos años sobre este tipo de asuntos, entonces no somos especialistas, ¿verdad? Nos seguimos considerando aprendices de esto porque cada vez surgen conocimientos nuevos, propuestas nuevas, y la constante es estar abierto a los nuevos aprendizajes. Por la naturaleza de nuestro instituto, que tiene como materia de trabajo asignada históricamente la investigación, la conservación, la documentación y la difusión del patrimonio cultural de México. Textiles, sitios arqueológicos, vasijas, grandes tesoros, las banderas, los trajes históricos, y entre todo eso también la sonoridad de la cultura. El ser humano, desde que es ser humano, ha tenido la inquietud de trascender su presencia en el mundo, desde la más remota antigüedad, a través de petroglifos, a través de construcciones, a través de vasijas, ¿verdad? Siempre ha tenido, o no la intención, a veces ha sido accidentalmente, ¿verdad?, sin pensar en el futuro, pero yo creo que parte de la naturaleza del ser humano es dejar su huella para el futuro, para un futuro incierto, que nunca se sabe, ¿verdad?, cómo venga ese futuro. A veces nos imaginamos cómo puede ser, pero las sorpresas, ¿verdad?, propias también de nuestra propia creatividad como ser humano, nos deparan mundos muy diferentes. En el
Aspecto de los documentos sonoros, yo quisiera decir que vivimos una etapa como sociedad mundial en que los documentos audiovisuales, toda esta tecnología del sonido, del cine, del video, etcétera, pues parte de la revolución industrial prácticamente de finales del siglo XIX, y todos nos estamos viendo involucrados a nosotros, ¿verdad?, como contemporáneos de todos estos años. Nos hemos enfrentado a la responsabilidad de atender esta producción sui generis de la obra humana. Anteriormente fueron los libros, en otras ocasiones fueron otro tipo de documentos que inscribían la historia, que daban cuenta del acontecer de las diferentes culturas. Nos ha tocado este gran periodo, atender la tecnología o los productos de esta tecnología que produce audios, que produce imágenes en movimiento. Es una tarea a la que nos estamos abocando, pero no sabemos qué nos depare el futuro. Tenemos un elemento que yo considero que ha sido una especie de arma de doble filo, que es la gran tecnología. La tecnología, que es una tecnología impulsada por la cultura del progreso, ¿verdad?, que no para, que es una cultura que cada vez tiene nuevas cosas, que en su esencia esté el cambio, impulsado por el mercantilismo, fundamentalmente, impulsado también por la ciencia, impulsado por una actitud de los científicos que crean esta tecnología. Pero en realidad yo considero que es una tecnología siempre de doble filo, una herramienta, por no decir un arma, se me hace más bélico el decir el arma, sino más bien una tecnología de doble filo, que tiene sus riesgos y que tiene sus ventajas, porque por un lado nos permite preservar, pero por otro lado es tan rápido el cambio que nos rebasa y que nunca tenemos los suficientes recursos como para atender este patrimonio. Este patrimonio, si está en riesgo, en mucho se debe a estos cambios tecnológicos, el cambio constante de soportes, el hecho de que no se construyen soportes de larga duración. Yo considero que la tecnología, ¿verdad?, los grandes emporios tecnológicos, las grandes empresas, tendrían la posibilidad de crear tecnología que no avanzara tan rápido y que nos permitiera una mayor seguridad en la preservación de todo este patrimonio audiovisual. Sin embargo, me parece que la ética y los propósitos de todas estas grandes empresas productoras no tienen en mente precisamente la conservación del patrimonio, sino los impulsa principalmente el descubrimiento y la venta constante. Lo vemos en la actualidad, de unas décadas a la fecha, el gran ejemplo son los celulares. Cada 6 meses, cada año cambian y cambian y cambian. Los aparatos de grabación cambian y cambian y cambian y siempre nos rebasan. Y en ese contexto de movilidad tecnológica está en riesgo nuestro patrimonio, porque por un lado lo tenemos que migrar, pero en cada migración, entre muchas otras cosas, se pierde calidad de eso. Cuando no se pierde, no se pueden abrir archivos antiguos, no se tiene la tecnología para escuchar un cilindro de manera masiva. Alguna que otra institución a nivel nacional cuenta con este tipo de grabadoras de los años 50, de los años 60, para reproducir esos soportes. Por otro lado, este avance tecnológico también crea un gran ruido, y yo creo que aquí tenemos que deslindar entre lo que verdaderamente es el patrimonio como memoria significativo que va a proporcionar a las generaciones futuras un conocimiento
muy específico, digamos el más rico, de una etapa de la humanidad, porque tampoco podemos adivinar ni hacerles el mundo a las generaciones venideras. La naturaleza del ser humano es una búsqueda constante. Nosotros estamos preparando algo que suponemos que para ellos es benéfico, para estas futuras generaciones, mas no tenemos la certeza. Y sin embargo, cuando se habla de estas tecnologías como el celular, que para mí significa un paradigma que ha bajado a todos los estratos sociales y que lo manejamos cotidianamente, y que hay una gran producción de sonido y de imágenes, a mí me parece que eso, antes de ser huellas de patrimonio, es un ruido inconmensurable, imposible de guardar, imposible de conservar todo eso. Creo yo que tenemos nosotros que fijar criterios, discutir políticas de qué es lo que verdaderamente se guarda, por qué y para qué hacia el futuro. Obviamente, el otro aspecto al que se me convocó, pues hablar de la importancia antropológica e histórica del patrimonio, y efectivamente la parte tangible del patrimonio audiovisual son sus contenidos. En estos contenidos está la cultura, está la huella del hombre, la obra del ser humano, las lenguas, las leyendas, los mitos, esas otras maneras de ordenar y de entender el mundo, que no es precisamente solo a través de la ciencia, solo a través del progreso occidental, sino son alternativas humanas de las diversas culturas que ven el mundo, que tienen una relación con la vida y con los recursos naturales muy diferentes a la nuestra, que nos los estamos acabando a pasos agigantados. Así como nos preocupa la conservación del patrimonio, nos debe preocupar los recursos naturales, la supervivencia del ser humano, porque de eso depende la trascendencia del ser humano, ¿verdad? Y yo creo que el patrimonio audiovisual siempre debe de verse de una manera integral, de una manera holística, mientras no se conserve todo el contexto en el que se desarrolla el ser humano, de poco nos servirá ese patrimonio cultural, audiovisual. Por otro lado, quiero decirles que en el caso de la Fonoteca de Lina, que acaba de cumplir en este año 53, es una de las más viejas en su tipo, excepto las fonotecas radiofónicas, algunas otras que aparecieron por ahí, pues ya cumple 50 años, y esta fonoteca siempre ha tenido la preocupación por cumplir el ciclo de vida del patrimonio sonoro específicamente. Nosotros investigamos, recopilamos el patrimonio sonoro de la diversidad de pueblos. No solamente nos centramos en los sonidos de los pueblos campesinos, indígenas, de las culturas marginales. La cultura es todo y los sonidos todos son cultura. Entonces nos abrimos a todo eso. Pero sí tratamos de construir estrategias para cerrar el ciclo del patrimonio. El patrimonio guardado, el patrimonio atesorado, no cumple las funciones de patrimonio. Como ya lo han dicho, el patrimonio debe de tener una utilidad social. A través del patrimonio debe la gente reencontrar su historia, debe reencontrar su cultura y debe de ser de utilidad para una práctica social contemporánea. Nosotros, en la Fonoteca de Lina, nos preocupamos por eso. No es una tarea fácil. No es una tarea fácil, principalmente para las nuevas generaciones, que todos estos sonidos de la diversidad cultural resultan completamente extraños ante un cúmulo de sonoridades mediáticas impuestas por los grandes medios de comunicación y que se piensa que eso es la única música, la única palabra, el único testimonio. Pero están el testimonio de toda nuestra diversidad cultural, de todos nuestros pueblos, de todas nuestras culturas, que también tienen grandes obras, grandes descubrimientos y grandes
aportes a nuestra cultura, por lo menos contemporánea, y una gran dosis de memoria para lo que pueda servir a las generaciones futuras. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Benjamín Muratalla de la Fonoteca del Lina, por estas reflexiones también en torno a toda la importancia que conlleva este tipo de archivos históricos y testimoniales que alberga la Fonoteca del Lina, precisamente. A continuación quiero ceder la palabra al licenciado Sigfrido Germán Rodríguez Chimal. Él es jefe de la división de las videofilmotecas del Canal 11, quien nos hablará acerca de las normas mexicanas para la conservación de acervos audiovisuales. Muchas gracias, buenos días a todos. Agradezco mucho la invitación por parte del ILCE a este evento. Y bueno, a mí me gustaría un poco hacer un recuento que viene mucho a colación, precisamente la elaboración de la norma que hemos elaborado en el Comité Técnico de Normalización de Documentación, la norma de conservación precisamente de estos documentos audiovisuales. Es una norma, la NMX R053 SCFI 2013, una norma que está vigente y en la que hemos estado trabajando desde el 2007, y la empezamos a elaborar y quedó lista en el 2013 y que se puede consultar a través de la página de la Secretaría de Economía, o hay una liga también, hay un documento en la página de la Fonoteca Nacional. Entonces, es una norma mexicana que si bien no es obligatoria, sí nos ayuda a tener buenas prácticas precisamente para poder conservar estos acervos audiovisuales. Les platico que es una norma que empezamos elaborando un poco en la necesidad de los acervos audiovisuales que componíamos el COTENDOC, el comité, y que pues en un principio un poco a ciegas fuimos caminando, y para poder elaborarla, lo primero que al acuerdo que llegamos es a elaborar un cuestionario que nos permitiera saber cuál era la situación de los acervos audiovisuales. Y bueno, el cuestionario nos dio bastante luz, y yo creo que el cuestionario sigue siendo bastante vigente, es algo que nos seguiría dando luz a todos. Está dentro de la norma. Cualquier acervo interesado, cualquier persona interesada, al consultar la norma puede ver el cuestionario y puede hacerse las mismas preguntas. Es un cuestionario que les voy a leer lo que contiene datos generales, contexto geográfico, información arquitectónica, área de aclimatación, condiciones ambientales del área de resguardo, iluminación, factores biológicos y contaminantes, control de desastres, seguridad, mobiliario y guardas, conservación directa, descripción de la biblioteca o fonoteca, características de la organización documental, administración de la biblioteca o fonoteca, el personal y aspectos normativos y legales. O sea, al responder cada uno de los puntos que este cuestionario contiene dentro de cada uno de estos rubros, nos vamos dando cuenta cuál es la situación que puede tener nuestro acervo o los acervos en general. En aquel entonces se levantó el cuestionario entre los acervos del mismo comité y algunos otros que nos apoyó la CDI y otras instituciones haciéndolo llegar, y entre los resultados que obtuvimos en aquel entonces, de todos los encuestados que teníamos, el 61% de los acervos no contaban con un área exclusiva para el resguardo de documentos, los podían tener en cualquier área, no era un área específica. El 68% no tenía una bóveda con condiciones de temperatura y humedad relativa controlada, o sea, esos microclimas de los que se hablaba hace rato no se tienen. Había
videotecas o fonotecas que estaban en lugares en los que definitivamente se estaban echando a perder más de lo que la misma naturaleza química de los soportes les permite echarse a perder. El 65% no contaban con área de aclimatación y el 68% no llevaban registros de temperatura y humedad. El 58% no tenía control alguno del clima y el 90% tampoco tenía filtros ultravioleta. El 58% no tuvo implementados procedimientos de control de plagas, que pareciera que no son importantes, pero en torno a muchos de nuestros acervos se establecen o hay establecimientos de comida, etcétera, etcétera, hay sistemas de drenaje y eso genera una serie de plagas constantes, aparte de las que por la naturaleza de los lugares, de las regiones se pudieran desarrollar, ¿no? El 100% no monitoreaba la acidez de los soportes, hablamos de los soportes analógicos en este caso. El 65% no contó con sistemas de detección de humo. El 55% no tuvo personal de seguridad. El 65% no tenía estantería especializada. El 82% no contaba con ningún programa de conservación preventiva. Y el 39% no conocía a alguna persona especializada para ejercer la conservación de manera profesional. Estos resultados nos daban cuenta y nos seguirán dando cuenta de la fragilidad en la que se encuentran nuestros acervos. Y no quiero dejar perder la oportunidad de comentarles que hace escasas 3 semanas tuvimos un evento que nos hizo sentir con mayor fuerza esa debilidad. En un segundo, en menos de un minuto, en cuestiones de segundos, hubiéramos podido perder la totalidad de nuestros acervos. Quienes en una videoteca o en una fonoteca tenemos todo digitalizado y tenemos un resguardo digital en otra unidad, o otros 2 resguardos espejo, que nos permitiera garantizar que esos contenidos están a salvo. El peso de las losas de cualquier edificio hubieran acabado con la mejor estantería y con las mejores guardas. Semanas anteriores nos había también llegado una serie de lluvias fuertes. Aquí mismo, cerca de esta institución, se desbordó un río que, si bien no llegó el agua hasta esta casa, no estuvo lejos, y las inundaciones también están presentes. O sea, en esta norma nos habíamos preocupado por conservar y recobrar los contenidos a partir de sus soportes, a partir del edificio, de la estantería, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el trabajo que sigue en esta norma, el trabajo fuerte que sigue, es mover, empujar hacia que todos los acervos tengan una conservación hacia el futuro, y esa conservación, por más que veamos, por más que volteemos, por más que no nos guste o nos parezca muy caro, la digitalización es la única alternativa que existe, y yo creo que hay que buscar la forma, hay que hacer las políticas públicas necesarias para que esa digitalización llegue a todos esos acervos, y entonces sí poder garantizar esa conservación hacia el futuro. El trabajo de esta norma, creo que con esta reflexión que tuvimos ayer mismo en una sesión del mismo comité, nos lleva a pensar que estamos a la mitad del camino. Ya reflexionamos bastantes cosas, pero esta nueva oportunidad que nos da la naturaleza de reflexionar nuevamente, nos dice estamos a la mitad, y yo creo que es fundamental continuar con ese trabajo. Esa es la reflexión que quisiera yo aportarles el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradecemos la participación del licenciado Sigfrido Germán Rodríguez Chimal en torno precisamente a estas necesidades de conservación que guardan nuestros acervos y que bien han sido ya
de alguna manera observadas a través de esta norma mexicana de conservación, que como bien dice, tenemos aún muchos retos por atender. A continuación quiero dar la presentación precisamente de nuestros participantes a distancia. En este caso vamos a presentarles el video con la participación de la maestra Alejandra Falla Zárate, directora de la Fundación de Patrimonio Fílmico Colombiano, y de Tatiana Duplat Ayala, directora del proyecto Señal Colombia. Hola Latinoamérica e Iberoamérica. Yo soy Alexandra Falla Zárate, directora de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Y hoy estamos aquí visitando el ILCE con Tatiana Duplat, directora del proyecto Señal Memoria, también colombiano. La Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano es una entidad que tiene ya más de 30 años de existencia. Inicia siendo una entidad que busca salvaguardar la memoria fílmica, como su nombre lo dice en un comienzo, y luego cuando se desdibuja un poco la frontera entre el cine y la televisión y entre los medios en general, debido a las nuevas plataformas y debido al advenimiento de nuevas tecnologías, pues empezamos a hablar ya no solamente del patrimonio fílmico, sino de ser los guardianes del patrimonio audiovisual colombiano. A través de este trabajo arduo de preservación y conservación de todo este material fílmico y audiovisual, pretendemos tener la memoria del país y poderla mostrar a las nuevas generaciones. Estamos convencidos que la memoria es precisamente ese vínculo que nos permite tejer y construir un tejido social mucho más sólido. Es importante además decir que en el momento y en la coyuntura que vive nuestro país adquiere mucho mayor relevancia el tema del patrimonio audiovisual. Nosotros creemos que es muy importante que las nuevas generaciones conozcan nuestra historia, sepan, por ejemplo, qué conflictos ha vivido el país, cómo se han resuelto esos conflictos y cómo aprender de todas estas experiencias para el momento coyuntural que vive Colombia. Bueno, si nosotros hemos preservado por 30 años el cine y la televisión colombiana con un carácter de patrimonio audiovisual, y en esto quiero ser muy enfática, no estamos hablando solamente de formatos que se pasan de la cinta a lo digital, estamos hablando de qué significa esto para la memoria de nuestro país y para la construcción de ciudadanía y conformación de nuestra nación y cultura. En 1943 se crea un pequeño laboratorio fílmico que utilizaba el cine para hacer unos noticieros. En 1953 se crea la Televisión Pública Nacional y desde ese momento hasta hoy, 2017, casi 2018, nuestro archivo histórico ha recopilado 250.000 soportes o piezas que guardan la historia de los medios colombianos, pero también la historia del país que ha pasado a través de estos ojos y estos oídos que son la radio y la televisión pública. Para nosotros no tiene sentido tener un archivo si no es para compartirlo con el público. Siempre todo lo que hacemos está en función de cómo le vamos a contar a la gente que tenemos este material. Entonces nuestro archivo está en permanente exposición en los medios, en los dos canales que tenemos, Señal Colombia y Canal Institucional, y en nuestras emisoras, la Radio Nacional de Colombia y Radiónica, y también en nuestra plataforma OTT RTBC Play y la página senalmemoria.co. Todo lo que hacemos tiene que ver con contarlo, compartirlo y generar un diálogo y un relato sobre la memoria, sobre el presente, pero con perspectiva de futuro. México tiene una tradición y un liderazgo en América Latina muy importante en lo que tiene que ver con la preservación de los archivos audiovisuales y por supuesto ni que hablar de la Fonoteca Nacional de México. Es decir, México evidentemente creo que ejerce un liderazgo, es pionero en América Latina en ese concepto de la preservación de la memoria y en cómo entender que lo audiovisual y lo sonoro hace parte de ese patrimonio. Para nosotros es muy, muy grato, agradecemos muchísimo la invitación del ILCE a participar en este espacio y sobre todo a poder soñar proyectos conjuntos que de alguna manera no solamente nos junten institucionalmente, sino junten nuestras memorias y podamos hacer una construcción colectiva de memoria que supere nuestras fronteras y que se refiera al mundo
iberoamericano, que es en el que hoy nos movemos, y por qué no, como dirían los jóvenes, al mundo mundial, porque realmente entendemos que la inmediatez, las plataformas tecnológicas tienen estas grandes ventajas, ¿no? Nos permiten ser una ventana para las nuevas generaciones, y eso realmente creo que es muy importante. Así que de verdad estar en México es muy placentero, estar en el ILCE pudiendo compartir con la experiencia que tiene el ILCE en términos de pedagogía, de capacitación, de cómo entender la comunicación y la cultura, porque este tema de la memoria pues precisamente hace parte de este contexto, de la comunicación, de la cultura y de la educación. Muchas gracias. Sirva desde aquí darles las gracias por su interesante participación a la maestra Alejandra Falla Zárate y a Tatiana Duplat Ayala, quienes precisamente nos han brindado un contexto acerca de lo que ocurre en su país y de la importancia de impulsar proyectos interinstitucionales. A continuación, quiero ceder la palabra a la maestra Carmen Soriano, coordinadora de la Unidad de Radio y Televisión del ILCE. Ya estamos terminando este evento. Nada más quiero agradecer muchísimo a todos su presencia, su participación, los aquí presentes y los que están a distancia. Ha sido para nosotros realmente un honor, y quiero rápidamente mencionar algunas de las cosas que me gustaría resaltar de cada uno de los ponentes. El doctor Ernesto Velázquez mencionaba la preocupación que él ve por la pérdida justamente de los acervos audiovisuales en toda América Latina. Hay como todo un debate un poco entre eso, entre que sí o sí no, ¿verdad? La doctora Silvia pues nos explica de una manera muy importante también la importancia de conservar y qué estamos haciendo para conservar lo que estamos produciendo ahorita, no nada más lo de antes. El doctor Ojeda, por supuesto, nos habló sobre la importancia de la formación y la profesionalización de quienes se dedican a esta importante labor que es la conservación de todos estos acervos, y por supuesto reitero la invitación de él tanto al diplomado como a la maestría. Creemos que es algo muy importante y bueno, no tenemos duda que los aquí presentes coinciden en eso, pero creo que es una difusión que tenemos que hacer también un poco más afuera de los que estamos aquí. Bueno, Mariela nos explicó de una manera muy interesante el trabajo que están haciendo en la fonoteca, que creo que vale mucho la pena conocerlo, y Benjamín nos mostró muy bien lo que hacen en el INA, y me encantó cuando dijo, somos pioneros, pero también seguimos siendo aprendices, un poco en lo que es la investigación, la documentación y la difusión de toda esta cultura que tenemos en México, y cómo a través de los acervos audiovisuales podemos ir difundiéndola. Y bueno, Sigfrido igual nos habló sobre la súper importancia que es tener estas normas y los problemas a los que nos vamos enfrentando en cada una de las instituciones para conservar y recuperar y difundir estos materiales. Y bueno, por último, el video que vimos de nuestras aliadas colombianas, donde creo que se resume muy bien de alguna manera, hasta parece que lo planeamos, lo que se vino diciendo durante toda esta jornada tan interesante y tan rica, que es la importancia de la conservación, que se vuelve una memoria, y la importancia sobre todo de compartir este material que tenemos. No me queda más que agradecer a nombre del ILCE, el director general, por supuesto, a todos ustedes su presencia, y creo que ha sido una jornada muy enriquecedora. Muchas gracias. Muchas gracias. Desde aquí agradecemos la asistencia de todos los presentes aquí en el Auditorio Manuel Sandoval Vallarta, por supuesto, las interesantísimas ponencias de nuestros invitados, y nos despedimos de todos los que nos están acompañando a través del canal iberoamericano, sería Señal que nos une, y a través del canal YouTube, Cotendoc MX, y por supuesto a través de Televisión Educativa. Muchas gracias.